Creo que no es... Gracias, Boris. Ya me acordé. Perdón, y ahora sí. A Boris, te debo una. Un punto más por tu final. ¿Qué? Un punto. Ya, entonces hay que entrar en contexto, ya, lo que es el petróleo. Por ejemplo, antes recordemos que lo que es lo que era la antigua, se puede decir, revolución industrial, el punto fuerte era el carbón, ¿no? El carbón viene a ser parte de la madera, ¿no? Y eso era lo que hacía, se puede decir, lo que giraba el mundo, ¿no? La gran fuerza que tenía era a base de carbón. Cuando se descubre el petróleo, como bien lo dice, son restos fósiles. Bastante. ¿Sí? ¿Aló? Bueno, cuando descubren el petróleo, esto revoluciona todo, ¿no? Cambia todo ya, porque uno eh, tenía más usos que lo que es el carbón. El carbón tiene una cierta cantidad de limitantes, en cambio el petróleo se usa para todo, ¿no? Para hasta desde producciones hasta, por ejemplo, la gasolina, el segregado del gas también es parte del petróleo. No sé, se usa para un montón de cosas, ¿no? Más cantidad de uso. Entonces es un bien que genera, aparte de riqueza, genera bienestar, ¿no? Entonces, es por eso que comenzaron, o se comienzan muchas disputas por ese tipo de cosas. Mucha gente dice que Estados Unidos se las agarra con los países del Medio Oriente. ¿Por qué? No porque Estados Unidos sea el abanderado de la paz, o se puede decir que Estados Unidos es la espada de la ONU, ¿no? Que va a atacar a todo el mal que tenga el mundo, sino que hay muchos, se puede decir, politólogos que afirman que Estados Unidos no le interesa exactamente lo que es el bienestar social, sino lo que le interesa es el recurso de cada país que tenga, ¿no? Por ejemplo, uno de los recursos que tanto le hace falta a Estados Unidos es la cantidad de petróleo, ¿no? Así como tenía Afganistán, así como tiene Irán, así como tiene Palestina. Entonces, es por eso que Estados Unidos quiere inmiscuir sus razones, ¿no? No lo digo yo, lo dicen algunos expertos, que eso es un tema de debate, pero puede ser una razón, ¿no? O es una razón, se puede decir. Entonces, principales yacimientos. En el departamento de Piura, el Alto Lobitos y la Barca y Parinas, ¿no? En el departamento de Huánuco, Aguascalientes. En el departamento de Loreto, Trompeteros, Capirona, Pabayacu, Capacur, San Juan y las principales refinerías, ¿no? La de Piura, la de Lima que queda y cayó la Pampilla, la de Conchán, perdón, la que queda, la de Conchán, la que está por Lurín, eh, en Ucayali que queda en Pucallpa, Luis Díaz, y en Loreto la que queda en Iquitos, ¿no? Entonces son las refinerías las que, por ejemplo, transforman se puede decir, el petróleo como bruto a lo que se termina en los últimos usos, ¿no? Como gas, como gasolina, como infinidad de cosas, ¿no? El oleoducto bueno, el oleoducto peruano, ¿no? Tiene su inicio en San José de Saramuro, en el margen de la izquierda del río Marañón, Loreto, avanza a través del Pongo de Panseriche, el Pongo de Rentema, el Labra de Porcuya y el desierto de Sechura, hasta Bayóvar. Es decir, cruza los departamentos de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura. El oleoducto tiene una longitud de 855,5 kilómetros, el cual transporta 200.000 barriles de petróleo por día. Ahora, pero eso es un oleoducto, es un canal, se puede decir un canal fabricado por el hombre, ¿no? Un canal donde se transporta el petróleo, ¿no? Para una mejor forma de transportarse, porque, por ejemplo, imagínate transportar esa cantidad por camiones, es imposible, pues. Entonces, lo que genera el oleoducto es un canal que va más rápido y se va distribuyendo en lo que son las refinerías. La tala
se denomina así el proceso de extracción de los recursos de flora de tipo arbórea para diferentes finalidades, ¿no? Ya sea para la utilización de las maderas derivados de las maderas y usos de ellas para la satisfacción de necesidades variadas, pisos, puertas, papel, muebles, etc. Principales especies: árboles maderos. Bueno, árboles madereros. Caoba, cedro, huacapu, tornillo, capirona, cocobolo, ulcumano, palo de sangre, moena, lupuna, palo de baiza, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no tiene en su casa, por ejemplo, su ropero de cedro, ¿no? De cedro, o de tornillo, de caoba, ¿no? Son árboles que son muy cotidianos, ¿no? Por ejemplo, hasta donde yo sé de maderas, yo sé que la madera cedro es la madera que cuesta más, ¿no? Porque tiene un mejor acabado. El caoba también tiene un acabado bonito, ¿no? El tornillo se puede decir que es la que dura más, ¿no? O la más resistente, se le puede llamar así. Entonces, son maderas con alta demanda, entonces se quiere decir que es una forma de extracción. La tala no es mala, pero la tala indiscriminada sí lo es. ¿Por qué? Porque la tala supuesta, en teoría, y lo digo en teoría, por cada árbol que tú talas, tienes que plantar 10. Esa es la proporción para asegurar una supervivencia de especies, ¿no? Si tú cortas un árbol, tienes que sembrar 10, para que en los 10 tengas una fuente de recursos, porque de los 10 todos no van a crecer. Vamos a tocar lo que son plantas industriales, ¿no? Por ejemplo, el palo ros, el cético, el chiranga, la leche, el caspi, el caucho. El caucho, ¿no? El caucho, recordemos que el caucho fue un boom en los años anteriores, ¿no? Por ejemplo, del caucho salen, por ejemplo, lo que son el jeve, las llantas, ¿no? Entonces, el caucho viene a ser parte de un árbol, ¿no? El Perú tenía un montón de caucho, tenía un montón de caucho. Y era una fuente importante de economía que hemos tenido por muchos años. Ay, perdón. Sigamos, ¿no? Lo que son las palmeras, el aguaje, la chambira, la chonta, plantas medicinales, seguro que más de uno lo conoce, que es la quina, la famosa, ¿no? La famosa quina, que ya queda casi muy pocas en el Perú, están en peligro de extinción. La curarina, el oje, el guampo, sangre de grado, ayahuasca, chancapiedra, uña de miau miau, palo santo, la tara, bueno, la tara en vaina, ¿no? Esas son, se puede decir, las plantas medicinales que tenemos a disposición, ¿no? O las que más conocemos, se puede decir. La silvicultura es la actividad económica que consiste en el aprovechamiento racional de los recursos forestales que conforman los bosques de los cuales se obtiene madera y algunas resinas, aunque hoy la silvicultura en el Perú se orienta a la explotación, bueno, la explotación indiscriminada de madera. También debe ser orientada al mantenimiento de pastos para el ganado y conservación del hábitat natural, la protección de las cuencas hidrográficas y el desarrollo de las zonas recreativas. Ya, vamos a entrar en contexto. Por ejemplo, la silvicultura se puede decir la actividad económica que consiste en el aprovechamiento racional, ¿no? ¿Qué quiere decir racional? El aprovechamiento se puede decir a medida, que no sobrepase. ¿Por qué lo digo que no sobrepase? Hace un momento les mencioné, por ejemplo, lo que es la tela indiscriminada, ¿no? Que simplemente el hombre va y... ¿Qué están haciendo, chicos? Con razón. Si no era yo, porque hace mucho tiempo perdón, en la selva, la tala, en cierta medida se ha vuelto ya indiscriminada, ¿no? El hombre simplemente va y arrasa todo lo que pueda. Ya no le preocupa, por ejemplo, en conservar el ecosistema, ¿no? Simplemente ve lo mejor para él y comienza a cortar, cortar, cortar.
Y hay estudios que dicen que la selva ha perdido un cuarto de su capacidad. Y recordemos que la selva, como en sí, es parte del pulmón del mundo, o sea, es uno de los que hace que el mundo esté aún de pie, ¿no? Y reduzca la contaminación, porque las plantas lo reducen. Entonces, no solamente se encarga de, por ejemplo, de intentar preservar las plantas, ¿no? Por ejemplo, que haya menos tala indiscriminada, ¿no? También está, por ejemplo, o intenta garantizar lo que es el pasto de los ganados, ¿no? Recordemos que en muchos lugares eh, este tipo de alimentos para el ganado es como que escaso, ¿no? Entonces ellos tienen que moverse por otro lado. Entonces comienzan a depredar, a depredar, a depredar, y no es así tampoco. No puedes depredar tan rápido o a tanta escala algunas cosas que se demoran en regenerarse. Y también, por ejemplo, lo que son las cuencas hidrográficas, ¿no? Los ríos, ¿no? Los ríos también son parte importante porque si es que los ríos están contaminados o los ríos simplemente el caudal se atrofia, va a comenzar a generar, por ejemplo, en el ecosistema pérdidas o sea, que no tienen forma de cómo solucionarse tan rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que un río contaminado que surge de agua a una población, o sea, que siempre ha surgido a una población, se contamina o es contaminado? ¿Qué pasaría con la población, no? La población bueno, estaría tomando agua contaminada, ¿no? Entonces, ¿qué generaría? ¿Qué es lo que genera? Esa población se va a enfermar sí o sí, pues. Sí o sí se va a enfermar más adelante, ¿no? No ahora quizás, pero se va a enfermar con el tiempo. Entonces, eso es lo que intenta regular, ¿no? Lo que es la silvicultura. Intenta poner un punto fijo, ¿no? Para que no eh, se pueda transgredir. Lo que es las actividades productivas son aquellas actividades por las cuales el hombre, haciendo uso de sus medios técnicos y científicos, logra la producción y multiplicación de animales, plantas, y estas actividades son la agricultura y la avicultura. Ya. La agricultura es la actividad económica que consiste en el aprovechamiento racional del suelo en el propósito de cultivar plantas para obtener productos alimenticios y materias primas. Es la principal fuente de producción de alimentos para el consumo nacional. La variedad geográfica del país ha determinado una distribución regular de los suelos con topografías y capacidades productivas diferentes en las tres regiones geográficas. Asimismo, la diversidad climática, la desigualdad bueno, la distribución de aguas ha hecho posible que las prácticas agrícolas sean diferentes en cada región, bueno, en cada una de las regiones del país. Y vamos hay que poner un poco en el contexto lo que es la agricultura, ¿no? La agricultura no solamente viene desde hace, bueno, hace poco, ¿no? La agricultura es un punto de los cuales se puede decir es el punto importante de la historia, ¿no? Hace muchos años, cuando el hombre era un hombre, se puede decir, primitivo, era, pasó de ser homínido a una especie de humano, el hombre no era, por ejemplo, no era sedentario, ¿no? El hombre pasaba de un lugar a otro, ¿no? Era un hombre nómada. Entonces, el nomadismo era ir y buscar recursos, ¿no? O sea, depredar recursos. Yo como hombre quiero sobrevivir, ¿qué hacía? Buscaba un lugar donde haya, por ejemplo, plantas para poder comer o plantas donde los animales se reúnan para yo cazar los animales. Entonces, la agricultura es el punto quiebre de lo que es el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo es, por ejemplo, la agricultura nace por la observación del hombre. El hombre se da cuenta que la planta al germinar genera una semilla, ¿no? Y la semilla, ¿qué es lo que pasa a la semilla cuando va pasando un tiempo? Germina, ¿no? Al germinar se genera una nueva vida. Entonces el hombre se da cuenta que si es que cuida y preserva la agricultura, o sea, preserva esa planta hasta que termine, no simplemente va a tener una planta, sino va a tener dos plantas que produzcan lo mismo. Entonces va a tener más cantidad de comida. Y es como es la agricultura, ¿no? Entonces, eso es lo importante de la agricultura. Es la preservación de los alimentos, ¿no? El cultivar plantas para que tengan recursos, ¿no? Y eso es básicamente lo que es la agricultura, desde un contexto histórico. La importancia de la agricultura como fuente de trabajo. Es una fuente de materias primas para la industria alimentaria, textil, papelera
y otras que utilizan los subproductos. Como fuente de divisas, y es la fuente principal de alimentos para la población. ¿Quién no ha comido o quién no va a comer hoy día su papa ancochada, papa rellena, su baucao, su causa, su arroz con pollo? ¿Qué más otra comida que tenga? Todas las comidas tienen algo de agricultura. No hay ninguna comida, salvo un pescado frito solo, que tengas una agricultura, porque hasta el mismo pollito un pollito frito que te comes, se alimenta con maíz, y el maíz es parte de la agricultura. Entonces, es la fuente principal de alimentos, ¿no? Sin agricultura, el Perú, bueno, no tendremos alimentos. La agricultura en el Perú, la agricultura en la costa, se practica desde más de 50, en los más de 50 valles que forman los ríos que se embocan en nuestro mar. La agricultura de la costa corresponde a las características de la agricultura intensiva. Acordemos que la costa es un lugar árido, entonces, porque por eso es una agricultura intensiva, porque requiere mucha, mucha forma de riego. No es tan fácil cultivar en la costa, porque requiere generar canales para una irrigación mejor. La agricultura en la zona andina, debido a las condiciones geográficas, sociales y económicas en que se desarrollan, se constituyen dentro de las características de una agricultura. Recordemos que siempre lo que es en la sierra, o en las zonas andinas, eh, el mismo suelo, la misma topografía ayuda a que la agricultura sea próspera, ¿no? No requiere mucha implementación, ya que la condición, el clima, la misma tierra hace que sea más fácil como que cultivar o sembrar. La agricultura de la selva, la agricultura en la región amazónica se practica principalmente en los valles de la selva alta y en los flancos de las montañas de suave pendiente, presentado en las siguientes características. Vamos. Ya. Vamos a lo que el cultivo, ya, el cultivo de los productos industriales. Por ejemplo, los industriales son la coca, el café. ¿Por qué la coca? Porque se genera a gran cantidad. El café también. Se genera, por ejemplo, son páramos y páramos de cultivos alimenticias, por ejemplo, que son el arroz, la yuca, las menestras, plátanos, papaya, piña, naranja. Primeros departamentos productores: de caña de azúcar, Lambayeque, La Libertad y Lima; de arroz, Lambayeque, La Libertad de San Martín; espárragos, La Libertad, Ica y Lima; mangos, Piura, Lambayeque y Lima; limón, Piura; algodón, Piura, Ica y Lima; vid, ¿qué es la vid? A ver, punto más que para responder qué es la vid. Ica, Lima y Moquegua; café, Junín, Cusco, Cajamarca y Pasto; maíz, Cajamarca, Apurímac y Cusco; el té, Cusco, San Martín y Junín; la coca, San Martín, Cusco y Huánuco; la papa, Huánuco, Junín, Cusco y Puno; camote, Lima; la maca, Junín y Pasco; el trigo, Ancash, Arequipa; la quinoa en Puno; y las frutas en Junín y Loreto. A ver, ¿quién respondió? La vid es la uva. Punto para Margarita. Espérate. Para Boris. A ver, Boris, cámbiate el nombre. Voy a confundir si no. La ganadería es la actividad dedicada a la cría, selección y reproducción de animales domésticos con fines alimenticios, económicos y comerciales. Históricamente la ganadería empieza en el país, con la domesticación del cuy y de los auquénidos. Posteriormente, durante la colonia, se incrementó la ganadería con nuevas especies vacunos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y aves. La importancia de esta actividad radica en el valor proteínico que provee a la dieta alimenticia y por constituir una fuente de materias primas para la industria alimentaria, textil y otras que utilizan los subproductos. Ya, vamos a poner un contexto. Así como bien dice, en el contexto peruano, los primeros, se puede decir, animales que se domesticaron fueron el cuy,
y los auquénidos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los animales que tenían a la mano los hombres primitivos, los primeros pobladores peruanos. Y posteriormente, bueno, después de la llegada, ¿no?, de los españoles, ya en la colonia, se comienzan a incrementar lo que es los vacunos, ¿no? Lo que es las vacas, las ovejas, cabras, los porcinos, son los chanchitos, los equinos y las aves. ¿Qué son los equinos, profesor? Los caballitos. Las aves, todo lo que son pollitos, patitos. Ya van 2 puntos, me dice Boris. ¿Cómo? Te la creíste, güey. Entonces, igual la ganadería también nace como una necesidad, ¿no? La necesidad de, por ejemplo, eh, cuando se inicia la ganadería como hombre primitivo, antes el hombre no, por ejemplo, las bestias con las que se enfrentaban no eran las que tenemos ahora. Por ejemplo, el perro sufrió una adaptación tremenda. El perro era, por ejemplo, el perro se asocia al hombre como un acompañante, ¿no? Como un acompañante en sus cacerías. Y el hombre primitivo, el perro lo tenía porque era muy calientito. El perro, si lo toca el perro, o tu perrito que tengan, tú lo agarras el perrito te da calor. Entonces el perro entró en el proceso de lo que es domesticación, ¿no? Lo han domesticado a un punto de que, por ejemplo, el perro ya dejó de ser agresivo a ser un perro dócil, ¿no? Igual pasó por ejemplo, con las ovejas, con las cabras, con los animales, ¿no? El hombre buscaba, se puede decir, un par de animales dóciles y los juntaba para que se puedan procrear, ¿no? Cuando procrean, generan más cantidad de esa misma especie, ¿no? Entonces ellos vieron la necesidad de al tener mayor cantidad demográfica, necesitaban mayor gente, bueno, mayor gente tenían que tener mayor recursos, ¿no? Y es por eso que comenzaron a generar la ganadería, ¿no? Lo que es la selección de productos. Así buscaron un punto para generar el contexto de lo que es la producción de animales. Y ahora en el Perú, la ganadería también es gran parte de la economía peruana, ¿no? Por ejemplo, la empresa, bueno, los ganaderos en sí son los que mueven la economía también, porque no solamente crían animales, sino también le dan trabajo a los transportistas, le dan trabajo, por ejemplo, a lo que son al sector agrícola, y es como si fuera un vínculo, ¿no? Una depende de la otra, ¿no? No pueden crecer solas, crecen siempre acompañadas. Las actividades transformativas son aquellas actividades por las cuales el hombre transforma las materias primas en otros elementos o riquezas que significan, bueno, que sirven mejor. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, ya, la caña de azúcar, ¿ya? En sí la caña de azúcar es una caña, nada más. Lo que hace el hombre es procesarla, ¿no? Al procesarlo, entonces la va a transformar en algo refinado, en algo que se puede utilizar. Entonces, esa actividad de tipo transformativa es la que hace mención ahorita, ¿no? Vamos a tocar la industria. Es la actividad que consiste en un conjunto de operaciones y procesos materiales necesarios para la transformación de los recursos naturales. Es la aplicación del trabajo humano utilizando la ciencia y la tecnología para lograr la transformación de las materias primas en productos aptos para la satisfacción de necesidades en la sociedad. Las primeras fábricas fueron textiles, cerveceras, harineras. Las actividades industriales es uno de los indicadores del desarrollo alcanzado por las naciones. Los países altamente industrializados son aquellos que obtienen altos índices de producción y productividad porque empiezan la ciencia y la tecnología más avanzada resultante de las sucesivas revoluciones industriales. Ya, vamos a entrar en contexto. La industria es toda actividad que hace o que genera, aparte de trabajo, genera una forma diferente o una transformación de un producto a algo final. Como les mencionaba, el ejemplo del azúcar, ¿no? El azúcar, como lo tenemos ahorita, como lo conocemos en físico, es el producto de lo que ha pasado de una simple caña de azúcar, o sea, de una planta que es caña, a refinarse, a ser
un punto de azúcar, ¿no? Recordemos que más, si es que andamos más en el tema, el azúcar, por ejemplo, hay varios tipos de formas, ¿no? Azúcar blanca, azúcar impalpable, azúcar rubia. Entonces, ese tipo de trabajo es lo que hace la industria, ¿no? Por ejemplo, es lo que es la modificación de un producto hasta que cumple una necesidad básica. Netamente es eso. Las actividades distributivas son aquellas actividades mediante las cuales es posible que las materias primas lleguen a los centros de producción y a los productores a ese tipo de actividades pertenecen al comercio y el transporte. Es como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi acre de arroz y la voy a vender, ¿no? Pero yo no puedo o sea, yo no puedo llevar mi acre de arroz al mercado porque no tengo cómo llevarlo, no lo voy a llevar al hombro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a vender. ¿Y a quién se lo voy a vender? A un comerciante. ¿El comerciante qué va a hacer? Va a tener un transporte. El transporte va a llegar del punto de origen al destino final, ¿no? Que es el centro de distribución. Entonces, ese tipo de actividades que corresponden al comercio y el transporte son actividades distributivas, ¿no? El transporte, llamamos transporte al conjunto de actividades que sirven para el traslado de personas, mercancías y comunicaciones. En la actualidad, los transportes constituyen una parte fundamental de las actividades económicas, ya que hacen posible el traslado de materias primas, los bienes de equipo y los consumos de un lugar a otro. Los transportes requieren una serie de infraestructuras como son las carreteras, las vías férreas, los puertos y los aeropuertos. Recordemos que no solamente es transportarlo por camiones, ¿no? Sino también, por ejemplo, como mencionamos en las clases pasadas, uno de los transportes que se usaba mayormente con frecuencia era el mar, ¿no? Y el que controlara el mar controlaba el poder económico, ¿no? Entonces, recordemos que también se transporta por mar. Y el transporte, como bien lo dice, es la actividad que sirve para el traslado de personas, mercancías, comunicaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Tipo de transporte, transporte terrestre, cuando se realiza por caminos de herradura, carreteras o ferrocarriles, transporte acuático, cuando se lleva a cabo a través de mares, lagos, ríos, transporte aéreo, cuando tiene lugar mediante las aeronaves. Y bueno, vamos a tocar las principales carreteras del Perú, que son las carreteras longitudinales, perdón, carretera bueno, la Panamericana, la de la Sierra y la Bolivariana, ¿no? Carreteras de penetración, carretera central, Vía de los Libertadores, Huari, Nazca, Cusco Puno, Arequipa Cusco, Olmos Bagua, La Oroya Oxapampa, Pacasmayo Chachapoyas, carretera interoceánica, ¿no? Este proyecto, bueno, ya es una realidad. Eh, el comercio, el comercio y la actividad que consiste en el intercambio de bienes y servicios es una actividad terciaria porque es sujeta al desarrollo de las actividades extractivas y productivas. Además, ha estado presente entre los hombres de forma muy diversa desde los comienzos de la historia. Comercio interior. Se da en las tres regiones entre los puertos del litoral, entre la capital y las provincias. Se realizan además ferias y exposiciones. Comercio exterior. La importación bueno, la importación es mayor que la exportación, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que un país que exporta más, importa menos, es un país en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de vender sus productos para generar un bienestar. Ya, la exportación. Es mayor rubro de exportación son los productos tradicionales, materia prima y insumos, destacando los minerales como el oro por su valor de exportación y el cobre por su volumen de exportación. Enseguida están los productos pesqueros y agrícolas. En las importaciones, el mayor volumen de importación lo constituyen los alimentos, lo siguen los insumos y las maquinarias. Ya miren, en el Perú, por ejemplo, eh, el Perú es un país que siempre exporta oro, plata, cobre, es lo que más exporta. También gas, y a su vez también
el Perú también en volumen, lo que importa, o sea, lo que trae de fuera, exportar es tú mandar afuera. El producto peruano lo mandas al extranjero. E importar, el producto extranjero, te lo Perú. Lo que el Perú también requiere es los alimentos. Por ejemplo, el maíz. El maíz, si se dan cuenta, el maíz solamente se siembra en pocas regiones, no solamente en un montón de regiones. Y es por eso que se requiere traer maíz de afuera. Y es por eso que también el maíz es un punto importante de la economía, porque es el que marca también los precios, ¿no? Por ejemplo, subió el aceite por la falta de maíz, subió el pollo por la falta de maíz. Entonces, esos son puntos también que se ven marcados, ¿no? En nuestro día a día. Vamos a hacer la actividad 10. Bueno, van a hacer la actividad 10, perdón. Y vamos a pasar a los recursos naturales. Y con eso acabamos, porque ya nos toca la siguiente clase. Bueno, a mí. A ustedes. No. Bueno, sí, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Cuestión, duda, interrogante, que quieran saber, que no quieran saber. Para continuar. Por si acaso el examen va a ser en la última hora. No, lo hacen tranquilos en su casa. Recuerden que yo siempre, por ejemplo, bueno, ya se va a acabar, así que si tienen preguntas sobre el examen o sobre algún punto, hay que trabajarlo ahora para yo poder despejárselo. Así están listos para su examen de la siguiente semana. Porque si no me equivoco, su examen es la siguiente semana, ¿no? Porque yo tengo entendido que las clases se acaban el 26, si no me equivoco. ¿Hasta cuándo dan sus clases ustedes? ¿Hasta cuándo tienen clases? ¿En los últimos días de clases? Sí, el 26, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos el examen su examen final a plan de 1 y 40. Ese es el tiempo que van a tener. Esta vez son 5 preguntas. Son 5 preguntas, 4 preguntas cada una. Así que recuerden que yo trabajo con las actividades. Es por eso que les pido que las hagan. La siguiente clase vamos a avanzar más o menos hasta son 2 horas, avanzaremos hasta ya, después les digo pues hasta dónde vamos a avanzar, porque si no van a ver todo. Y se le pregunto, si tienen alguna pregunta, algo que no hayan entendido o que no haya quedado claro para poder explicarles y así tengan una mejor resolución de problema. ¿Alguna duda, interrogante? Sus notas se las mando esta semana. La semana pasada no he podido porque estaba full. Disculpen, de antemano les pido una disculpa. Pero solamente tengo notas de 10 personas. No, perdón, tengo solamente de 7 personas. Entonces, las que no tengan nota o los que no tienen nota, me escriben por interno para poder decirle o para poder ver qué se puede hacer, porque son 2 notas que tienen que tener. La de su práctica que tuvieron hace 2 semanas, o una semana, y, y la de esta que va a ser su examen final. A ver, Shirley Castillo, sí, está en la lista. Shirley, ¿tú viste tu examen? ¿Tuviste la prueba? Ahora déjame ver acá. Porque algunos me mandaron su prueba, pero no me pusieron nombre. O sea, no me dijeron, profe, soy tal. Simplemente me la mandaron nada más. ¿Diste esa prueba? Que fue hace 2 semanas. Bueno, hace una semana. Fue exactamente. Sí, sí, Gabriela, sí, sí, ahora tengo tu nota. Ya, entonces, si no viste la prueba, Shirley, me escribes al WhatsApp, que están en el WhatsApp del grupo que crearon tus compañeros, y me escribes para darte la prueba. O sea, para darte y tú lo puedes resolver, y así tengas tu nota. Ya, si ya está bueno, está bien. Si ya necesito, porque ahorita no tengo las notas
tengo en otro folder que está guardado y no voy a traerlo. Entonces, los que no tengan nota o los que no dieron porque faltaron, me escriben. Tienen hasta el miércoles. Después del miércoles no voy a poder ayudarlo. Simplemente van a llegar con lo que tengan. Así que, ya bueno. Si no hay preguntas y no hay más para decir, lo dejamos hasta acá. Espero que tengan un buen fin de semana con lo que queda. También que tengan un buen inicio de semana. Síganse protegiendo, cuidándose. Como siempre les digo, nunca es tarde para estudiar, o nunca es tarde para cumplir sus sueños. Y mientras tú te lo propongas y mientras tú tengas las ganas de seguir adelante, lo vas a lograr con esfuerzo y dedicación. Bueno, chicos, que Dios los bendiga. Y como no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Preguntas, ahí pregunta. Nadie dijo nada. Me voy, me estoy yendo, me fui. Chicos, ha sido un gusto. Hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Chao, Boris. Debo 2 puntos. Te cuidan. Un gusto. Bye.